Gracias, Joshua. Muy interesante. Tengo varias preguntas. Me voy a esperar el momento. Claro. Y ahora voy a dar la palabra a Carlos Miñana. Lo voy a presentar, que es Carlos Miñana, doctor en Antropología Social y Cultural y licenciado en Música. Sus áreas de interés son la antropología y educación, gestión y política educativa, etnomusicología y fiesta y ritual. Ha realizado trabajo de campo en el suroccidente andino de Colombia desde 1980 con comunidades nasa, yanaconas y campesinos, también en Bogotá, Cundinamarca y en el Departamento del Atlántico. Desde 1996 es profesor de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Antropología y en la maestría en Musicología. Es investigador del Grupo Musicología en Colombia, miembro fundador de la rama latinoamericana de la International Musicological Society y de ASIMUS. Ha publicado además de artículos, contribuciones en libros y cancioneros, una decena de libros en los campos de la etnomusicología y de la educación, en especial sobre el Cauca andino, y 4 grabaciones de campo. Ha ganado varios premios de investigación a nivel distrital, nacional e internacional, y una beca de creación de grupo. Es fundador de la revista A Contratiempo, Música en la Cultura. Entonces le voy a dar la palabra a Carlos Miñana. Hola, un saludo a todas y a todos. Qué alegría ver algunas caras conocidas por acá. Bueno, voy a ir, agradezco mucho la presentación de Joshua porque ha hecho un panorama bien amplio, bien completo de estas transformaciones de la música colombiana en relación con la crítica social y la protesta. Y yo voy a concentrarme en un periodo más pequeño, voy a tomar desde finales de los 60 a los 80 nomás, y voy a abordar una música que no, sobre la cual no hubo producción discográfica, pero que sí fue muy importante en esa época, que fue la música militante, y en la cual pues la cual no se grababa porque la gente que estaba militando y consideraba que grabar un disco era venderse al mercado. Y sin embargo, estas canciones tuvieron muchísima popularidad y lo que voy a argumentar es que las transformaciones que se dieron en estos músicos que no grabaron en esa época y que empezaron a grabar en los 80, luego tuvieron un impacto gigantesco en la transformación de las músicas colombianas, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner una presentación que me la iré saltando mucho, pero de todas formas vamos a ver dónde está. Aquí está. Compartir. No sé si la están viendo. Voy a tratar bien de hacer, si la tengo que poner en pantalla completa. ¿Sí? ¿Así? Así está perfecto. Sí, así. Entonces, voy a tratar de hacer el máximo de referencias a lo que sería la nueva canción latinoamericana para hacer esas conexiones sobre las cuales estamos trabajando, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, la diferencia con lo que, lo que le presentó Joshua y lo que fue su excelente tesis doctoral sobre la música de protesta aquí en Colombia, es que yo me centro en esa música más militante, ¿no? De gente afiliada a un partido o a un grupo guerrillero, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra diferencia en lo que yo quiero presentar es que me voy a centrar en las transformaciones musicales, ¿sí? Un poco lo que quiero argumentar es que protesta siempre la ha habido en todas las canciones, en muchas canciones desde, no sé, desde la Edad Media, desde antes, ¿sí? Pero simplemente la gente cambiaba las letras, cambiaba las copias y hacía la misma música, pero yo voy a centrarme en qué transformaciones sonoras se produjeron por las opciones políticas militantes de estos músicos, ¿sí? Bueno, y un poco cómo se posicionaron frente a la nueva canción latinoamericana, que realmente la inmensa mayoría siguió la música latinoamericana, casi pues se montaba todo. Yo recuerdo que tenía un grupo en esa época y montábamos La Muralla, montábamos, bueno, todo lo que estaba de moda en esa época, pero hubo unos grupos militantes que se opusieron a montar canciones latinoamericanas, ¿no? Y vamos a ver las razones políticas y estéticas que los llevaron a eso y a tomar otros rumbos, ¿no?
y me baso básicamente en las vivencias personales de esa época porque las viví y por también prensa, grabaciones que hice en conciertos en esa época, en cassette, o sea, porque esto no está en discos, discografía y entrevistas. Antes de nada, quisiera aclarar que cuando hablo de música colombiana, lo que se llamaba música colombiana en los años 60 y en los años 70 era una música de un ámbito muy reducido y era en realidad una música con letras que imitaban a los campesinos, pero eran músicas hechas por clases medias urbanas, ¿sí? Entonces, ese folclore y esa música tradicional, eso es un invento más o menos de los años 20 en Colombia, por músicos urbanos, ¿sí? Y digamos lo que realmente hacía el pueblo, eso estaba totalmente invisibilizado. Ahorita estoy escribiendo un libro sobre los años 30 y los años 40, los gobiernos liberales en Colombia, donde empezaron a invitar a murgas que llamaban murgas típicas de todo el país y el desconcierto por la música que venía de otras regiones era total. O sea, eso decían que eso no podía ser música colombiana, que sería música africana, pero que eso de colombiano no tenía nada, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el concepto de música colombiana hasta los años 70 era un concepto muy restringido y que es lo mismo que nos ha mostrado las canciones que nos ha mostrado Joshua Katz. Es esa música que son bambucos urbanos, ¿sí? Incluso es muy paradójico como esa canción que escuchamos de la música de mi tierra, está diciendo que la música de los campesinos se la han apropiado los comerciantes, pero el compositor está haciendo exactamente lo mismo, está haciendo una música urbana que no tiene en cuenta el sonido campesino. Ahora vamos a ver esa ruptura que va a haber, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que primaba era el bambuco urbano, pasillo, que es un pasillo, es un vals movido de origen europeo, danzas, y que es como tipo habanera, y guabinas, que son unas cancioncitas urbanas que tenían muy poco que ver con la música guabinera campesina, que es las guabinas son muy tonales, compases de cuatro, o sea, frases de 4 compases, tónica dominante, subdominante, y en cambio las guabinas campesinas son amensurales, son a capela, son basadas en modos antiguos, normalmente mixolidio, pero trabajan en todos los modos, y eso prácticamente no existía para la música colombiana. Vamos a ver cómo estos músicos militantes empiezan a desempolvar esta música y a hacer una música completamente distinta a lo que se suponía que era el folclore colombiano, ¿no? Bueno, entonces digamos que después de los 80, después de este periodo de incubación de estas nuevas músicas, empiezan a aparecer toda una cantidad de músicas que estaban totalmente invisibilizadas entre los campesinos, los afrocolombianos, los indígenas, etcétera, ¿no? Obviamente no fue únicamente la música militante la que logró esta transformación de las músicas colombianas. Hubo un montón de factores que pues habría que desarrollarlos. Hay una tesis que está haciendo una alumna mía sobre el papel de las escuelas de música popular en Medellín y en Cali, etcétera, etcétera, pero yo me voy a centrar en qué papel jugó la izquierda militante en esta transformación sonora de la música colombiana. Y es que normalmente pues se ha dicho que la música militante lo importante es lo ideológico y que ahí es donde se define la música. Yo voy a tratar de mostrar hasta qué punto lo ideológico también toca lo sonoro, no solamente el cambio en las letras, ¿no? Los contextos, pues todos ustedes los conocen, los contextos ya Joshua nos ha situado un poco. Tal vez mencionar 2 o 3 cosas que él no lo mencionó, y es que en el año 59, después de un periodo que se llamó la violencia, 10 años donde hubo prácticamente la gente se asesinaba en los campos, en las ciudades, etcétera, hubo una especie de pacto de no agresión entre los partidos principales, el Partido Conservador y el Liberal, y crearon un frente nacional para turnarse el poder entre los dos partidos y así acabar la violencia. Pero fue un pacto de élites y de ahí surgen las guerrillas campesinas, ¿sí? Pero obviamente esto imposibilitó la
la participación política de otros partidos que no eran conservadores ni liberales, porque cada 3 años se alternaba el poder. Entonces eso también llevó a que las guerrillas se fortalecieran porque no había salida democrática, porque tenían que ser o liberales o conservadores. Bueno, el impacto de la Revolución Cubana, etcétera, etcétera, ¿no? Los movimientos estudiantiles, la Revolución Cultural China, y en los 70, pues obviamente todo el impacto de la Unidad Popular en Chile, la Revolución Sandinista, la multiplicación de facciones, va a haber una gran diversidad de la izquierda, no es como en el caso chileno que todo el mundo se unificó en torno a la Unidad Popular, etcétera, o en el caso de Nicaragua, sí, con el Frente Sandinista, aquí no se dio esa unificación, ¿no? Hubo también un periodo de un presidente liberal que abrió las conexiones con Cuba, incluso hubo un barco completo de músicos y de artistas que viajaron a Cuba en el año 78. Entonces, digamos, eso abrió un poquito las cosas en los 70, luego en los 80 se va a cerrar. Julio César Turbay va a tener un periodo de represión y ahí se va a dar ese cambio que nos habla Joshua Katz de una música claramente orientada hacia la guerrilla, hacia una música donde no se podía hablar de la guerrilla, mucha gente exilada de estos músicos, etcétera, ¿no? Bueno, el tema del narcotráfico. Y otra cosa muy importante para lo que vamos a hablar es el movimiento estudiantil y el movimiento campesino, que fueron movimientos de toma de tierras gigantescos en todo el país que empezaron por la costa norte, por el Caribe, y fueron bajando y hasta que llegan al sur, donde están los grupos indígenas más potentes en Colombia, que son los del CRIG, los NASA, donde realmente empezaron a recuperar tierras ancestrales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, este es un mapa que hizo Mauricio Archila, donde se ve la fragmentación de la izquierda en esa época, que fue absolutamente demencial, ¿no? Los que considero que hicieron la transformación estética, o sea, sonora, de lo que fue la música colombiana, son los que están en un colorcito como rosadito o algo parecido así, eran más de la línea maoísta, o sea, la Liga ML y los Partido Comunista de Colombia, ML, que fueron derivaciones maoístas o divergencias maoístas del Partido Comunista, y el MOIR, que también era maoísta, pero proveniente de otro movimiento que surgió en Medellín, que se llamó el MOEC, ¿sí? Más estudiantil, etcétera. Digamos, esos para mí fueron los que más transformaron sonoramente desde la izquierda la música, y ya veremos por qué. Desde siempre ha habido protesta, en lo que estoy escribiendo en los años 30, ya hubo un recopilador de coplas boyacense que se llama Quiñones Pardo, que escribió un ensayo hermoso, amplio, sobre la copla política y social en los años 30, donde muestra cómo esto lo haría también años después un folclorista impresionante, Carvalho Neto, hizo también un libro sobre la crítica social en América Latina a partir de la copla, etcétera. Pero digamos que el que la gente con canciones normales le ponga letras críticas, eso ya lo tenemos ahí. Salió un disco que se llamó así, La Protesta, ¿no? Un vallenato, pero es un vallenato normal y corriente. O sea, el vallenato no se transformó por el hecho de que hicieran unas canciones con letras de protesta, lo mismo pasó con la música llanera, etcétera. Y el impacto de la nueva canción y de los movimientos latinoamericanos en Colombia fue muy diferente, porque Colombia es muy diverso regionalmente, musicalmente. Entonces, digamos, eso de ponerse ponchitos y tocar quenas y charangos y todo eso tipo Inti-Illimani o Quilapayún, pues eso se veía muy bien en Bogotá o en el sur del país, en los Andes del sur del país, en Nariño, donde eso pegó durísimo y de forma muy temprana, y todo el mundo andaba con sus ponchos, ¿sí? Pero, por ejemplo, imaginen ustedes en pleno Caribe cantando canciones tristes. O sea, si usted oye las canciones de protesta de esa época en la costa, son bailables todas, son bailables, y es para estar en guayabera y en descalzo, ¿sí? Entonces, digamos, lo mismo pasaba con el llano, o sea, no empataba esa música. Entonces hay muchas regiones en Colombia donde era imposible que esa sensibilidad
con esa tristeza y con esa melancolía y con esa vestimenta y esos instrumentos, pues obviamente siempre hay algunas excepciones, ¿no? Y es claro que había grupos de música andina en Cartagena, yo los conocí, pero pues realmente eso era absolutamente absurdo y anacrónico, ¿no? Bueno, entonces la música a la cual voy a referirme y la música que vamos a escuchar es música porque como les dije, no se grabó, pero sin embargo, o sea, nunca apareció en televisión, no se escuchaba en la radio, los conciertos no se anunciaban en la prensa e incluso algunos personajes cuyas canciones se multiplicaban en miles de cancioneros por todo el país. Los niños cantaban sus canciones en los colegios, ellos ni siquiera aparecían en las revistas de izquierda. Por ejemplo, una revista como Alternativa no menciona a un personaje como Jorge Velosa, que era el compositor que más se cantaba en esa época en las huelgas, en las carpas de las huelgas, en las movilizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, estos grupos que no grabaron hicieron giras nacionales tocando en las salas más grandes del país, en el Jorge Eliezer Gaitán, en el Álvaro Tobón Uribe, en Medellín, en Cali, en el Amira de la Rosa, en Barranquilla, etcétera. Llenos totales de auditorios, y esta gente no grabó absolutamente nada, ¿sí? Bueno, y todo circuló de boca en boca, por cassette, etcétera, pero los cancioneros recogen sus canciones. Juan Pablo González y Claudio Royo nos recuerdan que la memoria de una canción no siempre corresponde a sus índices de popularidad o mediática, así que hay canciones que circulan de forma paralela. Ha habido trabajos muy buenos sobre el papel del cassette luego después de Pinochet, ¿no? En Chile. Bueno, entonces mi mapa de esa época, es decir, hasta los 80 era, por un lado, la canción protesta ligada más al nadaísmo, que fue lo que escuchamos de Pablo Gallinazo, ¿sí? Que era digamos, esa línea que ya nos describió Joshua. Teníamos también la canción protesta Nueva Ola y Juventud Moderna, que sería Ana y Jaime, en fin, todo ese estilo, que, digamos, básicamente lo que hacen es, ante el declive de la nueva ola, los promotores musicales, los managers, cogen a estos músicos que hacían nueva ola y como se estaba poniendo de moda la protesta, los reciclan y los ponen a cantar canción protesta, ¿no? Básicamente es eso. Así como poco después, cuando la música protesta en el año 74, cuando llega toda la producción de Chile, etcétera, etcétera, al ver que ellos venden menos que la música chilena, lo reciclan y se ponen a hacer música tropical, ¿no? Pero son los mismos grupos que aquí hacían en Nueva Ola, pasan a hacer canción protesta y luego terminan haciendo música tropical. Pero obviamente de acuerdo a cómo los managers manejaban el mercado. Luego está todo lo de la música andina, que obviamente pegó mucho, sobre todo en algunas regiones, proveniente de dos tradiciones. Una tradición hippie, recordemos que todo esto está muy ligado al movimiento hippie, que vino toda la onda de Simon & Garfunkel, El Cóndor Pasa, Urubamba, todo eso, ¿no? Entonces, esa fue una onda, y otra onda que era más política, que provenía de Inti Illimani, etcétera, etcétera, ¿no? Que era otra música andina. Entonces había grupos más militantes, más de izquierda, y otros que eran pues hippies, o sea, sí hace el amor, no la guerra, etcétera, etcétera, pero también le trabajaban a la música andina. Luego está algo muy importante que fueron la música de las comunidades de base y la teología de la liberación, que aquí pegó mucho. Pensemos que en un momento de represión, pues, bueno, aquí surgió el movimiento SAL, Sacerdotes por América Latina. Aquí fue Medellín, donde nace la teología de la liberación. Entonces, digamos, todo el movimiento católico aquí fue muy fuerte y cristiano, de teología de la liberación, y la música asociada a eso fue muy importante. Y pensemos que esto tiene un impacto en las comunidades campesinas, en las comunidades urbanas, en los colegios religiosos, y que la gente canta estas canciones
todas las misas, o sea, no es ir a un concierto, es todos los domingos cantarte una serie de canciones donde dice vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios, ¿sí? Entonces eso, el impacto ideológico que tiene eso también es muy importante. Y finalmente está la canción militante, que es a la que me voy a referir. Aquí está el tema de canción social, coincido con Joshua, que es en el 74 cuando aparece este término con la Philips, pero lo que pasa en el 74 es que como viene lo de Chile, que lo sacan de allá, se van a Europa, se llevan los máster, prensan todos estos discos en Europa. Stefano lo sabe mejor que yo y él ha estudiado eso, el impacto en Italia y en Francia, y todo esto se prensa toda esta música latinoamericana y se empieza a exportar mundialmente. Esta música se puso de moda desde Australia hasta China, ¿sí? Y aquí llega toda esta onda, pero obviamente estos discos eran más baratos que la música de protesta comercial que se hacía aquí en Colombia, porque había que pagar estudio, que era muy caro, pagar compositores, arreglistas, etcétera, pagar músicos. En cambio, esto llegó súper barato acá. Y incluso las carátulas las imprimían en francés, o sea, ni siquiera se tomaban el trabajo de traducir las carátulas de los discos y nos llegaba la música de Inti Limani o de Ángel Parra con los textos en la carátula del disco en francés, ¿no? Pero entonces aquí es cuando cae la música de protesta y estos músicos que estaban haciendo música de protesta comercial, que venían de la nueva ola, pasan a hacer música tropical, la mayoría de ellos a dedicarse a otras cosas. Bueno, aquí está, por ejemplo, esto está tomado precisamente de Stefano, muestra cómo el impacto a nivel mundial, en este caso es en Italia, de la nueva canción chilena, ¿no? Que corresponde justo a esos años, aquí en Colombia fue en el 74, ¿no? Que es cuando salen de Chile. Bueno, esto ya hablé para cada una de estas músicas en Colombia hubo grupos, estos grabaron discos también, los de la música andina, etcétera, etcétera. Génesis, Chimisapagua, etcétera. Bueno, las comunidades cristianas, vamos a la música revolucionaria. Lo del Partido Comunista lo ha explicado ya muy bien Joshua y no voy a detenerme en eso. El Partido Comunista fue supremamente importante y él fue el que trajo la música de protesta aquí a Colombia después del festival que hubo. Ahí está el cancionero que hizo el chileno Gac Artigas y lo llamó así canción protesta. Incluso el cancionero que sacó el Partido Comunista tomó el logo del disco del encuentro que hubo en Cuba, porque a propósito no fue ningún colombiano a ese congreso, a los otros sí, los del Partido Comunista. Entonces, el papel del Partido Comunista en todo esto fue muy importante. Ellos hacia el final empezaron a grabar discos, pero para ellos la revolución la tenían que hacer los proletarios, y los proletarios eran básicamente los obreros. Entonces, casi toda la producción de cancioneros, de música, está financiada por los sindicatos consolidados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hicieron mucho activismo musical, festivales, grandes festivales en estadios, etcétera. Digamos, el papel del Partido Comunista fue importantísimo, pero musicalmente no transformó la música colombiana. Si escuchamos esa canción que escuchamos de la música colombiana, ¿sí? Que cantan los hermanos Escamilla, que eran los músicos oficiales del Partido Comunista, es un bambuco normal y corriente que podía haber sido compuesto perfectamente en 1940, 1960, ¿sí? Y un bambuco urbano, ¿sí? No, ellos no transformaron la música colombiana y acogieron todos los movimientos de canción protesta y de nueva canción latinoamericana. Ellos trajeron a Víctor Jara, a Inti Limani, bueno, ellos fueron a todos los de la nueva trova, digamos, tuvieron un impacto inmenso. No estoy tratando de minimizar el impacto que tuvieron, pero sí mostrar que realmente lo que hicieron fue seguir musicalmente lo mismo que se hacía, ¿no? Incluso ellos financiaron una especie de cantata parecida a la Santa María de Iquique, la cantata Al Trabajo, que está grabada en disco, ¿no? Bueno, este es el concierto que hicieron ahí en la Candelaria, preparatorio del concierto que se hizo a favor de Cuba, y estos viajaron en un barco en el año 78 a Cuba, ¿no? Tengo el cassette de ese concierto. Bueno,
voy entonces ahora a centrarme para terminar con los grupos alternativos al Partido Comunista, porque para el Partido Comunista todo valía. Entonces valía Ana y Jaime, que eran más bien comerciales, valía Gabriel, ¿cómo se llama? Ya no se me olvidó ahora, Juan Gabriel o Luis Gabriel, que básicamente era un imitador de todas las canciones son como una copia de Serrat. de Serrat, de Joan Manuel Serrat, sí, tiene una que es sobre el pueblo que es igual a mi pueblo allá, bueno, en fin, ese pueblo triste, etcétera. Tiene otro sobre la fiesta que también es igual. Entonces, y luego él fue un baladista, ¿no? Entonces, digamos que el Partido Comunista acogía a todo el mundo porque su ideología era combinemos todas las formas de lucha, guerrilla, movimiento popular, pero de todas formas el liderazgo estaba en el partido y en los proletarios, es decir, en los obreros sindicalizados, ¿no? Pero hay otras tendencias que se enfrentaron radicalmente al Partido Comunista. Si bien tenían el mismo objetivo de acabar con el capitalismo, de imponer el comunismo, de todas formas, los métodos y los caminos y quién iba a liderar ese proceso era distinto. Entonces, hubo dos grandes divisiones del Partido Comunista, una que fue la socialista, de corte más internacionalista, y otro los maoístas. Estos tienen un encuentro de la canción revolucionaria en Cali en el año 76. Tengo las actas de ese encuentro. Era gente muy juiciosa, llevaba ponencias por escrito, etcétera, etcétera. Y ahí estuvieron todos los alternativos al Partido Comunista, o sea, todos los que eran militantes, socialistas, maoístas, críticos del Partido Comunista, hicieron su congreso para plantear una política de masas y revolucionaria a partir de la música, ¿no? De aquí van a salir estas tendencias que voy a mencionar ahora. Por un lado, los socialistas, pues ustedes saben que son básicamente de una visión más urbana, más internacionalista. Entonces, todo esto de la música colombiana, pues eso era, los nacionalismos son cosas trasnochadas, la revolución debe ser global, transnacional, internacional. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer música nacional? Entonces, pues básicamente ellos hacían música de Boris Vian, bueno, los cancioneros de ellos están llenos de música europea, ¿sí? En broma decían en esa época que ellos lo que les gustaba era la música clásica, ¿no? Como para que se hagan una idea. Entonces, pues básicamente la visión de ellos era completamente internacionalista. De hecho, incluso un grupo de ellos se fue a apoyar la revolución en Nicaragua y cogieron un barco y se fueron para allá. Les fue muy mal con armas y todo. Pero bueno, esa visión internacionalista. Entonces, desde el punto de vista del argumento que quiero construir, no quiero decir que su trabajo musical no fue importante, fue muy importante. Ahí había gente del conservatorio, cantantes muy buenas, con canciones muy hermosas, pero incluso Kemal George fue candidato presidencial y fue un compositor que tiene montones de canciones, hicieron brigadas de la canción, etcétera, pero con una visión internacional, pero incluso poco latinoamericana, más mundial, digamos, ¿no? Entonces, pero no voy a detenerme en ellos precisamente para centrarme en el argumento que quiero mostrarles de la transformación sonora. Bueno, y Carlos, luego viene... Sí. Carlos, disculpa, solo para advertirte del tiempo. 5 ¿Cuánto me minutos. queda? Uy, no, 5 bueno, minutos más o menos. bueno, listo. Entonces voy ya a los maoístas y simplemente vamos a escuchar algunas canciones de ellos y saltar a las conclusiones. Bueno, listo. Esto es más o menos los maoístas como en lo que andaban, ¿sí? Bueno, vean lo parecido este grupo a este otro. Bueno, listo. Vamos entonces a las conclusiones y voy a poner un poquito de música. ¿Listo? ¿Dónde está esto de compartir? Ay, ay, ay. ¿Cómo hago para irme de acá? Desactivar. No, ¿dónde está? Deja de compartir pantalla. Listo, perdón. Y vamos a escuchar una canción, por ejemplo, de... espere, a ver, perdón.
no sé qué están viendo ustedes, una canción de Jorge Velosa que posteriormente grabó más de 20 discos, más de 20 LPs. Esto es una guabina urbana, tónica, dominante, compases de 4 frases, o sea, frases de 4 compases. Música campesina, pero aquí hay un cambio. Adelante. Y los otros labradores van aprendiendo a sembrar semillas para la lucha, semillas de libertad, semillas para la lucha, semillas de libertad. Arriba, arriba, güey, vámonos. Esa es la guabina campesina de verdad. La anterior era la urbana. Entonces, si se dan cuenta, es modal. O sea, por un lado, una canción urbana donde él cuenta, el urbano habla del campesino y luego mete un fragmento de lo que realmente, del campesino que está llevando una yunta de bueyes y luego un pedazo de la canción que el campesino canta mientras lleva los bueyes, que es una música modal, etcétera, ¿no? Esto después se va a convertir en un fenómeno, ya lo veremos. Bueno, la canción que más cantábamos en esa época era esta, La Lora Proletaria, una rumba, que es una adaptación de la música costeña al mundo andino, de las tomas de tierras. Alguien que oyó los balazos dijo que fue un militar de esos que le están pagando para venirnos a matar. Esto está tomado de un cassette de 90 minutos que grabó él con una grabadorcita así y su tiple, pero esto se difundió miles. O sea, aquí tengo un cancionero, cuarta edición, donde recoge todas las canciones de Velosa, ¿no? De Jorge Velosa. Él después creó un grupo musical en los 80, donde estuvieron hasta en el Madison Square Garden, crearon todo un movimiento de música que vive hasta hoy. O sea, yo acabo de venir de ahí de la región y hay grupos que tocan esta música tal como él la transformó, ¿sí? Entonces, y que se denominó el movimiento garranguero. Él ha grabado más de 20 LPs, ¿no? Entonces, con sus grupos. Vamos ahora a escuchar, una canción ya de él grabada en disco. Ay, no, perdón, este no es. ¿Dónde está? Los carrangueros. Ay, 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 perdón. Vamos a escuchar este. ¿Lo escuchan? ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Bueno, este fue el gran éxito. Esto incluso salió en televisión en diciembre, en el horario 1A, en 1980. Pero fue el resultado de 10 años de trabajo con campesinos para hacer un producto que llegara al pueblo, obviamente menos crítico, menos revolucionario, pero con letras muy críticas también. Esto es de una... Bueno, esta es de una niña que se va como empleada de servicio a la capital y se pierde, o sea, es el tema de la migración campesina. Tiene otra, por ejemplo, de esa época que era Soldadito de la Patria en contra del servicio militar, etcétera, etcétera. Y el otro grupo es el Nueva Cultura. Entonces, otro grupo, esta línea maoísta, pero ya no me queda tiempo, que realmente les pongo un último ejemplo de esa guabina que escuchamos a capela, las transformaciones musicales que le hacían estos.
Ahí está. Mixolidio. Y me toca un torbellino, y si la guabina. Bueno, listo. Creo que se me acabó el tiempo. Bueno, listo. Lo dejo ahí y más bien si queda tiempo, hablamos algunas otras cositas de las conclusiones. Listo. Buenísimo. Gracias, Carlos.